cordial saludo a quienes hacen parte del Diplomado en Derechos Humanos. Nos corresponde el día de hoy hablar sobre el derecho a la información. Me gustaría situarlo en una consideración general y es la siguiente. Los seres humanos tenemos una forma particular de habitar el mundo. Nosotros no solo estamos en el mundo, sino que lo hacemos. Y parte de ese hacer el mundo consiste en atribuirle sentidos, significados, valoraciones. Consiste en no solamente reconocer lo material que éste tiene, sino generar un conjunto de creaciones ideales, simbólicas, lingüísticas, culturales, que nos permiten situarnos, comprender el mundo, atribuirle sentido a la existencia. Esto, en términos de Paulo Freire, consiste en que los seres humanos no solamente estamos en el mundo, sino que decimos el mundo. Tenemos la posibilidad de generar un conjunto de ideas que nos permiten situarnos en este y, como ya lo decía, conferirle un sentido tanto a la vida personal y colectiva. La poesía entonces, la ciencia, la literatura, las artes y en general cualquier tipo de saber corresponde a esta particular característica de los seres humanos que consiste en la búsqueda incesante de atribuirle significación al mundo. En este sentido, y de una manera quizá impropia y demasiado general, yo quisiera definir la información como todas aquellas representaciones que le permiten a los seres humanos entender, comprender y situarse en el mundo, señalar algún tipo de sentido para la existencia de cada uno. Yo sé que esta es una interpretación excesivamente generalizante y que corre el riesgo de confundir el concepto de información con otros conceptos. Por ejemplo, el concepto de cultura, el concepto de saber, el concepto de conocimiento, de pensamiento. Vemos que lo hago de manera intencional porque me parece que solo en este marco podemos entender la inmensa importancia que tiene el derecho a la información para los seres humanos. Si hacemos como hace la informática, que le atribuye a la información o la conceptualiza más bien como el resultado del procesamiento de datos, tendríamos entonces que la información vendría a tener una unidad básica y elemental que es el dato y estaría constituida por el proceso a partir del cual se sistematiza, se contrasta, se evalúa, se ordena la información y tendríamos que ese es el concepto como en sentido restringido o informático de la información, por decirlo de alguna forma. Yo creo que este concepto es valioso, tiene su importancia y su operatividad práctica, pero para efectos de pensar el derecho a la información, me parece más importante entenderlo en el sentido amplio que ya lo señalaba, entender la información en el sentido extenso y general que ya decía, corriendo el riesgo de que se nos confunda el concepto de información con otros, pero también sabiendo la importancia inmensa, la importancia antropológica que tiene la información para los seres humanos. Finalmente, cabría decir que en estos términos generales, lo que constituye a la humanidad y lo que específicamente le permite tener una mirada amplia, una mirada capaz de no solamente situarse en lo propio y en el estrecho margen que cada uno habita, sino de comprender el mundo como una totalidad, o por el contrario, la posibilidad de tener una mirada estrecha del mundo se juega en la relación que tengamos con el derecho a la información. El derecho a la información entonces es el que permite constituir o una mentalidad democrática o una mentalidad autoritaria o una mentalidad parroquial o una mentalidad abierta al mundo. Por eso me interesa en principio dar esta significación así de amplia. Me interesa en segundo lugar que en términos muy amplios nos situemos históricamente. Hay que señalar que el siglo XX significó para el derecho a la información, para la ampliación del acceso a la información o para, como algunos autores dicen, aunque yo creo que eso hay que matizarlo, para la democratización del acceso a la información y el conocimiento,
El siglo XX fue fundamental y el siglo XX fue así de importante por varias razones, incluidas por supuesto las inmensas innovaciones técnicas que se dieron en este siglo. La radio, la televisión e internet tienen lugar en este periodo de tiempo. Y en general la ampliación de las tecnologías informáticas tiene lugar en este periodo. Luego hay que señalar que del siglo XX para acá hay un aumento de la importancia del derecho a la información en virtud de que cada vez más personas pueden tener acceso a los medios de comunicación. Hay que señalar que, como lo dice Ignacio Ramonet en su libro La explosión del periodismo, los medios de masas en sentido estricto surgen en el siglo XIX, sobre todo periódicos impresos. Pero en el siglo XX se da ese aumento y ese auge y esa ampliación de las posibilidades técnicas, de las tecnologías de la información y la comunicación, que le dan una relevancia enorme al derecho a la información. Habría que decir que hay un periodo que va del siglo XV, cuando se produce en 1440 la invención de la imprenta por Gutenberg, al siglo XIX, en que se da un proceso enorme de ampliación del acceso a la información escrita, a la información impresa. Este periodo de estos siglos, del XV al XIX, implica una ampliación de las posibilidades de acceso a los medios impresos. Y esto, insisto, va a determinar también la importancia que se le confiere al derecho a la información. En virtud de lo siguiente, habría que decir que en periodos anteriores a estos que he mencionado, el conocimiento inclusive se convierte en la posesión que permite detentar un poder sobre la sociedad. Quienes poseían el conocimiento, sacerdotes, reyes, sabios, etcétera, eran un estrechísimo número de personas, un muy reducido número de personas, y en esto detentaban gran parte de su poder. Lo que sucede a partir del siglo XIV, que como ya lo decía, se intensifica entre el XIX y el XX, es que al menos en términos de acceso va a haber una ampliación nunca antes vista. Prueba de ello es que paralelamente se va a dar un proceso en el que el analfabetismo va perdiendo lugar en la sociedad. El analfabetismo en el mundo fue una realidad absolutamente generalizada hasta hace muy poquito tiempo. Digamos que los niveles tan amplios de reducción del analfabetismo, inclusive en algunos países del mundo de reducción a 0% de la población, son una creación reciente, son un logro reciente más bien, que en parte corre paralelamente a esta ampliación de las posibilidades de intercambio de información que caracterizan nuestra época. Y en ese sentido, el derecho a la información, por supuesto, tiene mucha más relevancia en un momento como el actual. Todas las discusiones y los debates en torno al derecho a la información se hacen más relevantes hoy de lo que podían ser hace 3 o 4 siglos, cuando la gente ni siquiera tenía la posibilidad elemental de la lectura y la escritura para acceder a los medios de comunicación. Hay que señalar que este tema del derecho a la información no se hace importante solamente por un asunto de avances técnicos, de avances tecnológicos, de dispositivos que permitan ampliar el acceso a la información. Paralelo a esto, tienen lugar fenómenos políticos que van a implicar una ampliación o una reducción del derecho a la información. Baste mencionar solamente un ejemplo. Así como van teniendo lugar la creación de los medios masivos de comunicación en el siglo XIX, como ya lo decía, así lo señala y lo sitúa Ignacio Ramonet, paralelamente desde el siglo XVIII van surgiendo un conjunto de ideas que reclaman que todo ser humano tiene que tener la posibilidad
de cultivar su razón, su pensamiento, su capacidad de entender el mundo. En concreto y en particular cabe mencionar el iluminismo que se genera en el siglo XVIII y va a tener esa reivindicación. Todo ser humano debería tener la posibilidad de acceder al conocimiento que la humanidad ha decantado, de aportar a la construcción del conocimiento, y en ese sentido no debería haber accesos, no debería haber obstáculos al acceso a la información, al pensamiento, al saber y el conocimiento. Esto finalmente se decanta en la Revolución Francesa. Estos avances ideológicos y políticos se decantan en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, la cual reza de esta manera: puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Claramente se puede percibir que en este contexto no se habla en sentido estricto de información. Digamos que el concepto predominante en el siglo XVIII y XIX no es el de la información, sino más bien el del pensamiento, las ideas, la comunicación. Y esa idea que va surgiendo de que todo ser humano debe ser receptor y al mismo tiempo productor de comunicación, todo ser humano tiene que tener derecho a expresarse, aparece ya claramente en este momento. Eso va después a adquirir significaciones distintas por los progresos técnicos, pero yo me atrevería a señalar que estamos hablando de lo mismo. Hay, tanto ahora como en ese momento, un impulso para que la información sirva no para el sostenimiento de poderes que oprimen, sino por el contrario para generar la posibilidad de que cada ser humano se sitúe crítica y activamente ante el mundo. Por eso yo creo que resulta fundamental que el día de hoy entendamos el derecho a la información en esa perspectiva histórica que nos debería situar mínimo en la Revolución Francesa y las revoluciones que paralelamente se producen en el mundo, y que nos deberían llevar a contemplar tanto los avances tecnológicos que posibilitan que hoy hablemos de la sociedad de la información o de la era de de la información, perdón, como la nomina Manuel Castells, que para ese efecto nosotros tengamos en cuenta, insisto, dispositivos tecnológicos, desarrollos culturales y desarrollos políticos que haya tenido la humanidad. Esto es imprescindible para que tengamos hoy entendimiento de las dimensiones que tiene el derecho a la información y lo relevante que es este en relación con otro tipo de discusiones fundamentales. El asunto de la democracia hoy en el mundo, que algunos están hablando de su ocaso, el asunto del conocimiento, de la privatización de este o de la democratización, el asunto de la libertad de expresión, de prensa, etcétera, dependen fundamentalmente de la manera en que asimilemos o entendamos el desarrollo que ha tenido el derecho a la información hasta nuestro tiempo. Quiero pasar ahora a un segundo momento que tiene que ver con el contenido del derecho a la información. Y para eso me quiero valer de algunos artículos de la Constitución colombiana, que me parecen muy acertados para que entendamos cuál es el contenido hoy del derecho a la información. Quiero empezar con el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que se los voy a leer y luego haré algunos comentarios. Dice así: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. De este artículo podemos derivar varias cosas. Lo primero es que el derecho a la información aparece en el capítulo de los derechos fundamentales. Es decir, este derecho está ligado a la dignidad
y a lo intangible de los seres humanos. Podría decirse también que está ligado a los mínimos de humanidad que reclama la sociedad colombiana para calificarse como democrática y para que el Estado cumpla con los fines que tiene. Eso resulta esencial. No se cataloga el derecho a la información como un derecho accesorio, trivial, subsidiario, sino que se le reconoce su carácter fundamental. Y en ese sentido también uno podría ver en otro tipo de declaraciones de derechos humanos como el derecho a la información tiene el carácter de derecho humano. En segundo lugar, señala como titulares del derecho a la información a toda persona. Todos nosotros tenemos el derecho a una información veraz e imparcial, señala este artículo. De modo que posibilita pensar en la información como bien público. La información vendría a constituir un bien público, un bien común, cuya privatización debería llamarnos a reflexión, así como nos llama a reflexión, por ejemplo, la privatización de la educación, la privatización del saber, la privatización del agua, etcétera, la privatización en general de los bienes comunes. Entender la información como un bien común ya nos permite ver la significación de este derecho. En tercer lugar, hay una cosa que yo creo que resulta fundamental que entendamos. El derecho a la información no se puede entender aisladamente. El derecho a la información tiene que ligarse con la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, lo cual permite hacer lo que hacemos en la primera parte de esta charla, y es que liguemos el concepto de la información al concepto de saber, conocimiento, cultura, pensamiento, etcétera. En cuarto lugar, este artículo nos permite destacar un elemento esencial y es el tema de los medios de comunicación masivos como un elemento esencial de discusión en torno al derecho a la información. No nos dice este artículo 20 con toda claridad en quienes recae la obligación de garantizar, de servir de garantes del derecho a la información. Sin embargo, otros artículos nos dan pistas. Hay un artículo fundamental que es esencial que todos los colombianos lo conozcamos, que es el artículo 23. Es el artículo que habla del derecho de petición. El derecho de petición tiene una vertiente muy importante que es el derecho de petición de información. Luego, en principio, se señala que las autoridades públicas vendrían a ser las que deberían ser garantes del derecho a la información. Pero hay otro artículo que es un poco más explícito en este sentido y nos permite abordar esta pregunta de quiénes deben ser los garantes del derecho a la información. Y es el artículo 74 que dice de esta forma: todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley, de donde nosotros podemos inferir que el Estado es uno de los garantes fundamentales del derecho a la información, así como por supuesto ustedes ya lo habrán visto, también lo es de los demás derechos. Ahora bien, ¿qué implica que el Estado sea garante del derecho a la información? El Estado a partir de su propia acción y de toda la información que éste mismo produce. Implica que el derecho a la información está relacionado con tres asuntos fundamentales. Primero, el de la transparencia. Un Estado que se precie de democrático debe ser un Estado transparente, translúcido, que permita que sus actuaciones sean, se puedan seguir, se les pueda hacer algún tipo de vigilancia, que no sean secretas. En segundo lugar, el gran tema de la rendición de cuentas. El Estado no solamente está obligado a rendir cuentas cuando se le solicite, sino que este es un deber permanente. Y en tercer lugar, y de gran importancia, el Estado tiene que proveer información a los ciudadanos porque solo de esta manera se puede garantizar el derecho a la participación ciudadana. Sin información sobre lo que está aconteciendo en el Estado, las políticas públicas que éste tiene, las motivaciones que justifican su accionar,
es imposible la participación ciudadana. Solo una ciudadanía informada tiene la posibilidad de actuar. Esto es fundamental porque se reconoce entonces la participación como elemento esencial de la democracia. Y se reconoce que si el Estado no garantiza en lo que le compete el derecho a la información, el derecho a la participación se queda, para decirlo en términos coloquiales, cojo. No hay posibilidad, ya lo decía, de intervención en los asuntos públicos si no se cuenta con la información idónea. En este sentido, el artículo 2 de la Constitución le atribuye al Estado colombiano el siguiente deber de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. El artículo 20 también nos da otra pista, ya decíamos primer garante o garante esencial, por decirlo de alguna forma, del derecho a la información, el Estado, pero también son titulares de una obligación de grandes proporciones en cuanto a garantizar el derecho a la información, como lo establece el artículo 20, los medios masivos de comunicación, a los cuales este artículo les confiere una gran libertad. Señala que no habrá censura, pero al mismo tiempo los obliga a ser responsables socialmente. De donde nosotros podríamos decir que hay un garante entonces esencial que es el Estado, pero hay unos sujetos sobre los cuales recae una particular obligación que son los medios masivos de comunicación, por la importancia que estos tienen en términos sociales. Por eso, por ejemplo, a título de idea particular que nos permite entender esto que digo, la propia Constitución habla del derecho a la rectificación. Es decir, los ciudadanos tenemos una herramienta para exigirle a los medios de comunicación que rectifiquen las informaciones que consideramos erróneas o no veraces. Ahora bien, quiero señalar otra idea que a mi juicio resulta fundamental y que ya he venido de alguna forma insinuando. El contenido del derecho a la información no se agota en el acceso a esta. No basta con que la información esté disponible. No basta con que la información en sentido estricto no esté oculta. Es decir, no basta para que se garantice el derecho a la información con que los estados tengan unas plataformas donde está toda la información que ellos producen a disposición de la gente. Para que el derecho a la información sea efectivo se necesitan otras condiciones que son las que detallaré a continuación. Señalaba entonces que no basta con que se garantice el acceso a la información, no basta con la disponibilidad de la información, sino que se requieren otro tipo de condiciones sociales, se requiere que se garanticen otros derechos para que el acceso tenga sentido, para que el acceso derive en dos asuntos que a mi juicio son fundamentales. Primero, la información debe producir una mejor comprensión de la realidad. Si la información, por el contrario, tergiversa, oculta, engaña, miente, no se está cumpliendo el derecho a la información. Digamos, se está produciendo todo lo contrario. Si la información no es veraz e imparcial, si no conduce a un entendimiento, una comprensión, a que los seres humanos nos situemos críticamente ante la realidad, no se está satisfaciendo este derecho. Y en segundo lugar, el derecho a la información no cobra sentido si no conduce a la acción fundamentada. Si el derecho a la información no posibilita que la ciudadanía actúe de manera racional, informada, sustentada, no tiene sentido. Por eso, a mi juicio, el derecho a la información debe entenderse mínimo en relación con dos derechos que también son esenciales. Primero, el derecho a la educación, que la Constitución colombiana lo consagra en el artículo 67 y señala que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Educación en un sentido amplio y no solo en términos de formación laboral o profesionalizante.
Y el derecho a la información debería relacionarse también con el derecho a la cultura, que la mejor definición me parece a mí que está contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en su artículo 27, el cual señala, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Si la información no está ligada a estos dos derechos, insisto, se convierte en un mero acceso que no posibilita dignificar a los seres humanos y democratizar a la sociedad. Ya para finalizar, quiero que abordemos dos temas: amenazas contemporáneas a la vigencia del derecho a la información e iniciativas para garantizar su vigencia, que es importante que ustedes como participantes de un diplomado en derechos humanos tengan la posibilidad de debatir y de conversar. Amenazas a la vigencia del derecho a la información. Primero, estamos en un mundo eh, ambivalente. Nunca antes había habido tantas formas de acceder a la información, pero nunca antes se habían dado al mismo tiempo procesos de privatización del conocimiento, que hacen que quien no tenga la posibilidad de pagar por el conocimiento no pueda acceder a este, o que algunos grupos poderosos económica y políticamente se apropien del saber, como es el caso muchas veces, por supuesto no todas, de los derechos de autor, que lejos de garantizar una equitativa y justa remuneración a quienes han producido y creado en el ámbito del saber, lo que hacen es lucrar a unas organizaciones específicas e impedir a los seres humanos acceder a todas las posibilidades que el saber genera. O también este asunto que estoy mencionando se puede relacionar con la privatización creciente en el mundo de la educación. La educación pública, sobre todo en nuestro país, cada vez pierde más lugar, y esto tiene que ver no solamente con que vaya a haber menos profesionales, sino con que los ciudadanos van a tener menos herramientas para situarse críticamente ante la realidad. Hay que decir que hay otro fenómeno que es fundamental de tener en cuenta en este sentido, y es que en el mundo, eso también infortunadamente se percibe en nuestras universidades públicas, los saberes humanos cada vez tienen menos lugar. La Universidad Complutense de Madrid acaba de pasar por una gran discusión porque el lugar que tenía la filosofía en la universidad y en las demás carreras se ha restringido dramáticamente. Asimismo, habría que señalar que hay otra amenaza fundamental al derecho a la información, y es que la información se ha convertido también en una forma de acumulación de capital. Quien tenga acceso a la información que domine este campo puede tener mayores posibilidades de generación de capital, para decirlo en términos quizá burdos y coloquiales, de hacer negocios. Por eso hay un gran interés en apropiarse de la información y hacer de esta una forma de lucro y restringir las posibilidades de libre circulación que, por ejemplo, ha abierto Internet. Ejemplos los que ustedes quieran, pero basta mencionar dos que son fundamentales: la ley SOPA, que se intentó tramitar en los Estados Unidos en el 2011, y la llamada Ley Lleras, coloquialmente llamada Ley Lleras, que en ese mismo año se intentó tramitar en Colombia, que quiere impedir la libre circulación de información por Internet bajo el pretexto de evitar la piratería. Bajo el pretexto de evitar la piratería, lo que se quiere hacer es restringir el libre acceso a la información para efectos de hacer de esta una forma de generación de ganancias. Otro problema esencial, una amenaza a la vigencia del derecho a la información, es el vínculo que hay cada vez creciente entre medios masivos y grandes capitales. Hoy los dueños de los medios de comunicación más grandes en el mundo son los mismos que detentan el control de unos determinados segmentos del mercado en la industria, en el comercio y en general en ámbitos fundamentales de la economía. Basta señalar, por ejemplo, en Colombia,
que los propietarios de los grandes medios de comunicación, Caracol, RCN y otros medios de distinta índole, son el grupo Ardila y el grupo Santo Domingo, que al mismo tiempo tienen inversiones en otras áreas de la economía y no están propiamente interesados en que los colombianos estén informados verídica y verazmente, sino que más bien los medios de comunicación se ponen como instrumentos de fomento de sus intereses particulares. Otro ejemplo muy importante es el de Rupert Murdoch, que ha sido protagonista de escándalos, por ejemplo, como interceptación ilegal de comunicaciones a efectos de tener la posibilidad de mostrar en sus medios noticias y primicias que le generen una mayor audiencia. Rupert Murdoch es el propietario ni más ni menos de Fox News, que es la cadena estadounidense más conservadora y más retardataria, y además de una cantidad de otros medios en el mundo. Entonces este vínculo entre grandes capitales y medios de comunicación puede ser nocivo porque restringe este asunto de la imparcialidad que debe ser esencial. Y habría un tercer fenómeno que amenaza la vigencia del derecho a la información, que es el empobrecimiento de la cultura en el mundo. La cultura hoy tiene que ver más con el consumismo, la entretención, el espectáculo que con la reflexión, la posibilidad de ampliación del pensamiento crítico, etcétera. Hay una degradación de lo cultural en el mundo que está en gran parte agenciada por los medios masivos de comunicación y por las industrias culturales. Se insiste que un ser humano que solamente está interesado en atribuirle sentido a su vida a partir del consumo es un ser humano que se va a ver inhabilitado de exigir la garantía de sus derechos. Finalmente, quiero que hablemos de iniciativas por la vigencia del derecho a la información, que yo creo que resulta fundamental que ustedes debatan. La primera, el uso de las herramientas jurídicas a efectos de exigir información tanto del Estado como de los medios de comunicación y en general de todas las fuentes de producción de información. Y aquí hay un debate jurídico importante. ¿Qué parte de la información que los seres humanos producen, las empresas, el Estado, debe ser accesible a cualquier persona? ¿Qué parte puede ser ocultada? En el caso, por ejemplo, de algunos tratados internacionales, sus negociaciones se ocultan. ¿Por qué se ocultan? Esto debería ser parte de ese derecho, como que ese es un debate que yo considero fundamental que se examine cuáles son los límites del derecho a la información y cuáles son los instrumentos jurídicos para hacerla valer, porque como ustedes saben hay unos campos vedados al escrutinio público que yo creo que tenemos el deber de cuestionar y de examinar. En segundo lugar, nosotros tendríamos que estar muy atentos a los procesos de educación popular, de educación emancipatoria y alternativa, que se dan institucionalmente, pero también por fuera de la institucionalidad y que tienen que ver con la cualificación cultural de quienes en ellos participan a efectos de que se posicionen más críticamente en el mundo y que dejen de ser meros receptores pasivos de información y pasen a tener una mirada reflexiva y crecientemente crítica sobre la información que reciben. Entonces, todo lo que tiende a hacer más críticos a los seres humanos, todas esas iniciativas deben reconocerse como parte de la ampliación del derecho a la información o de la cualificación del acceso al derecho a la información. Hay que tener en cuenta, en tercer lugar, las distintas iniciativas que se dan en el mundo relacionadas con la prensa alternativa. Hoy, gracias a las posibilidades de apertura que Internet plantea, hay una explosión de medios de comunicación, una ampliación inmensa, donde hay unos medios que preservan a toda costa la calidad y la independencia. Este tipo de iniciativas, en el caso de Colombia, hay varios periódicos como Periferia, Desde Abajo, Le Monde Diplomatique, Edición Colombia y una infinidad de estos. En el caso de Boyacá, el periódico
el diario que buscan ofrecer información de calidad. Es necesario que nosotros nos ubiquemos conscientemente en respaldo y apoyo de estas iniciativas a efectos de que fortalezcamos el ejercicio del derecho a la información como ejercicio democrático y de fomento del bien público de la información. Y finalmente, resulta esencial tener en cuenta las distintas maneras de organización ciudadana que se dan a efectos de controlar las instituciones públicas. Es fundamental que nosotros analicemos y participemos cada vez más de veedurías, observatorios, grupos de trabajo que asumen control sobre determinados asuntos medioambientales, de derechos de las minorías, etcétera, porque a partir de esta organización social, de estas formas colectivas de exigencia de una mayor transparencia, rendición de cuenta y participación, se intensifica y cualifica el derecho al acceso a la información. Esto era fundamentalmente lo que tenía que decirles. Les agradezco su atención y espero que esta reflexión potencie y mejore la labor formativa que ustedes desarrollan en el diplomado en Derechos Humanos.